En este vídeo vamos a aprender a aplicar la identidad contable básica de la contabilidad nacional para la macroeconomía. Nos dice lo siguiente el ejemplo: considera una economía cerrada a la que pertenecen los siguientes datos correspondientes al año 2011. Y nos dan el dato de la inversión, que dicen que es 4, y el dato del déficit público, es decir, que el gasto público menos los impuestos es igual a 15. Este es el concepto de déficit público. La pregunta es: indique cuál de los siguientes fue el valor del ahorro privado de esa economía en el año 2011. Bien, en principio la identidad contable nos dice que el ahorro privado menos la inversión privada es igual al gasto público menos los impuestos más las exportaciones menos las importaciones. Cada uno de estos tres términos representa un sector de la economía. Por ejemplo, el ahorro privado menos la inversión privada representa el saldo del sector privado de la economía. Gasto público menos impuestos representa el déficit público del sector público. Y por último, exportaciones menos importaciones es el saldo exterior o saldo comercial, o también llamado saldo de la balanza por cuenta corriente. En este ejercicio nos dicen claramente que estamos ante una economía cerrada, es decir, que no tiene relaciones con el exterior, no tiene ni exportaciones ni importaciones, así que podemos quitar el tercer y último término. Luego nos dicen además que la inversión vale 4, o sea que el ahorro menos 4 tiene que ser igual al déficit público, que es 15, de tal manera que podemos directamente despejar el ahorro privado de esta economía, que sería 15 más 4, 19. Así que la respuesta correcta es el apartado C. Un primer ejercicio muy simple, muy sencillito, de aplicación de la identidad contable. Bien, vamos a continuar con un otro ejemplito, este de aquí, que nos dice: considera una economía que no mantiene relaciones con el exterior. Lo mismo, al no mantener relaciones con el exterior, el saldo exterior, exportaciones menos importaciones, será 0. Suponga que en 2011 la inversión privada total de esa economía es igual a 7. O sea, dato, la inversión es igual a 7. Que hay un superávit público igual a menos 3. Si hay un superávit público, hay lo contrario de un déficit público. Es decir, que como el superávit es 3, el déficit público es lo contrario. Es decir, es menos 3. Existe un déficit público de menos 3, o lo que es lo mismo un superávit público de 3, que es el dato que nos dan. Pero nos interesa el déficit G-T porque es el que aparece en la fórmula, no el superávit. Indique cuál de los siguientes valores corresponde al ahorro privado. O sea, otra vez nos van a preguntar por el valor del ahorro privado. Bien sencillito. La identidad contable dice que ahorro menos inversión es igual al gasto público menos los impuestos más las exportaciones menos las importaciones. Los paréntesis que puse antes no son necesarios, los pongo solamente para que quede claro que cada término representa un sector de la economía. Concretamente, el sector exterior o comercial es 0. Y si sustituimos el resto de datos, nos quedaría que el ahorro menos 7 es igual al gasto público menos los impuestos, que es menos 3. Pasando este menos 7 a este lado sumando, nos queda que el ahorro sería igual a 4. Por eso el apartado C es la respuesta correcta. Vamos a ver un último ejemplo que tenemos aquí debajo, que nos dice: considera los siguientes datos expresados en miles de millones de euros correspondientes a una economía en 2011. Primer dato, que la inversión vale 18. Segundo dato, que el ahorro es 15. Y por último, que tenemos un déficit exterior de 2. Es decir, que las exportaciones menos las importaciones presentan déficit. O sea, que este saldo sería menos 2. ¿De acuerdo? El saldo exterior de exportaciones menos importaciones saldría positivo con un superávit, pero saldría negativo con un déficit. Quiere decir que se importa más de lo que se exporta. Si aplicamos la fórmula, otra vez, S menos I igual a G menos T más X menos las importaciones M, sustituimos, nos quedaría 15 menos 18 igual al déficit público, que lo desconocemos, pero lo vamos a calcular, más el saldo exterior, que es de menos 2. Este menos 2 que tenemos aquí restando lo voy a pasar sumando a este lado, me quedaría 15 y 2, 17 menos 18 menos 1 igual a G menos T. Así que el déficit público es igual a menos 1. Es decir, tenemos lo contrario de un déficit público, tenemos un superávit público de 1. Por eso la respuesta correcta es el apartado A, superávit público igual a 1. Bueno, pues 3 ejemplos sencillos y rápidos de cálculo de la identidad contable. Realmente en el fondo lo único que hemos hecho es sustituir variables en una formulita y despejar la incógnita.